Muy buenas días, tardes, noches. Qué gusto tener hoy en Café Besania a Rolando Herrera, bibliotecólogo, escritor y bueno, Dios sabrá qué cosas más. El poeta pregunta por Estela, lirio divino, lirio de las anunciaciones, lirio florido, príncipe, hermano perfumado de las estrellas castas, joya de los abriles, a ti las blancas dianas de los parques ducales, los cuellos de los cisnes, las místicas estrofas de cantos celestes y en el sagrado empíreo la mano de las vírgenes. Lirio, boca de nieve, donde sus dulces labios la primavera imprime, en tus venas no recorre la sangre de las rosas pecadoras, sino el ícor excelso de las flores insignes. Lirio real y lírico que nace con las albura de las hostias sublimes, de las cándidas perlas y del lirio sin mácula de las sobrepellices. ¿Has visto acaso el vuelo del alma de mi Estela, la hermana Ligia, por quien mi canto a veces es tan triste? Rolando, ¿de quién es este poema? De Rubén Darío. Dedicado a Rafaela Contreras Cañas, la primera esposa de Rubén Darío. ¿Y quién era Rafaela? Bueno, precisamente, primero que nada, un saludo cordial. Gracias a Faustino por la invitación para poder volver a estar aquí en Café Besania. Siempre es un honor, es un placer. Y bueno, hablar de Rafaela Contreras Cañas es hablar también del príncipe de las letras, de Rubén Darío. Y para muchos que hemos investigado un poco la historia tanto de Rubén Darío, pues nos damos cuenta que Rafaela Contreras Cañas es la primera esposa de Rubén Darío, costarricense. Además, es considerada la primera mujer escritora de Centroamérica que representa el modernismo literario. Lo que pasa es que durante los años la historia, la vida de Rafaela Contreras pues se ha ido diluyendo, obviamente un poco a la sombra del tiempo y también a la sombra de su esposo. Bueno, y del egoísmo también, ¿verdad? Del medio poético, que eso es normal en el ser humano. Rafaela Contreras de Darío, que firmó con el seudónimo Estela, es la primera escritora modernista de América Central en su condición de mujer y la primera que escribió bajo la influencia de Azul de Rubén Darío, su esposo. Qué pena que se le haya, digo yo, ninguneado de alguna manera, porque es una mujer muy importante, Rolando. Sí, bueno, tenemos que entender algunas cosas y tenemos que entender también el contexto de la época. No son pocas las mujeres que entre finales del siglo XIX y el siglo XX no se atreven a escribir, o que si escriben lo hacen bajo un seudónimo masculino. Eso, la historia está llena de muchos de esos ejemplos. También hay que entender que Rafaela Contreras Cañas muere muy joven. Ella se casa con Rubén Darío, viven un tiempo en Costa Rica. De hecho, el primogénito de Rubén Darío nace en Costa Rica, específicamente en el Paso de la Vaca, en Barrio México. Hace muchos años hubo una placa que conmemoraba ese hecho. Lamentablemente la placa se extravió. Qué horror. Y con eso se extravió la memoria también, pero claro, el primogénito de Rubén Darío nace en Costa Rica. Y por lo tanto es costarricense nicaragüense, algo más que debería unirnos como pueblos,
para darnos a entender que estamos más cerca. Pero volviendo al tema de Rafaela Contreras, ella fallece muy joven, fallece, si no me equivoco, entre los 20 y los 23 años, fallece por una supuesta mala praxis, por una cirugía, y por lo tanto, por un lado, su producción literaria es poca. Es solo un libro. Sí, Reviere. En realidad ella publicaba en diarios, si no me equivoco, publicaba en El Salvador, ya que ella vive en El Salvador. Y entonces ella publica en un libro. De hecho, hay mucho que contar sobre ellos, porque ellos se conocen desde niños. Okay. En algún momento la familia Contreras Cañas, que allí hay un parentesco tanto entre el general Cañas como también con don Beto Cañas. Contanos ese abolengo de Rafaela. Sí, bueno, vamos a ver, como te digo, está emparentada con el general Cañas, ¿verdad? Y también con don Alberto Cañas es descendiente, o sea, de todos estos Cañas. Y luego, bueno, la parte de los Contreras, que tengo entendido, si no me equivoco, y aquí si me equivoco me disculpan, es salvadoreño o hondureño, una de las dos. Salvadoreño. El asunto es que ellos se conocen de niños. Hay que recordar que Rubén Darío viaja por toda Centroamérica, viaja por todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo América Latina, España. Y ellos se conocen de niños, en algún momento se alejan, luego se vuelven a encontrar y bueno, forman pareja. También hay que recordar que en algún momento también Rubén Darío estuvo casado con Rosario Murillo, que es la bisabuela de la actual vicepresidenta del hermano país de Nicaragua. Claro. Pero eso es una historia pues paralela para otro momento. Y el asunto es que ellos se casan y bueno, Estela o Rafaela Contreras había publicado un poco en algunos diarios, como publicaban muchas personas en aquella época que tal vez ante la imposibilidad de escribir en un libro, de dar a conocerse en un círculo literario, pues los diarios son su espacio, el diario impreso, son su espacio de publicación. Claro, en Guatemala publica en El Imparcial poemas. Sí, de hecho, ella publica en varios diarios de Centroamérica. Sí. Y bueno, Rubén la encuentra nuevamente, o se reencuentran ambos, para ser más justos. Se enamoran, se casan. Rubén Darío es un admirador de la escritura de ella. Él habla muy bien de su escritura. Y bueno, es un amor marcado por la tragedia, ¿verdad? Y entonces, bueno, la poca literatura que hay, de hecho casi que no hay cuadros de ella, hay un cuadro o dos cuadros por allí tal vez, que dos retratos, no podríamos llamarlos fotografías o es muy poco lo que se conoce. Y todo esto se pierde en el tiempo, se difumina en el tiempo. Luego, posteriormente, en los años 50, aparece otra vez Rafaela Contreras Cañas, gracias a una investigadora alemana, y luego vuelve como a desaparecer, y al final es el señor Guillermo Malabasi que hace una recopilación de todos los escritos de Rafaela Contreras Cañas, que es como el único testimonio escrito que tenemos de su literatura, ¿verdad? Entonces podemos decir que sí, para la literatura costarricense, femenina, para la literatura centroamericana, el hecho no es que ella no haya escrito tanto, el hecho lamentable es que se haya olvidado Rafaela Contreras. Claro, la han ninguneado. ¿Por qué? Para América Latina, incluso. Sí, incluso, pero bueno, es una escritora que, como te digo, Faustino, fallece joven, y eso en cierta forma viene a truncar su vida. Y bueno, el hubiera no existe, no sabemos qué hubiera sido de Rubén Darío, escritor, si no enviuda. Claro. No sabemos si él hubiera ido a España como corresponsal de La Nación de Argentina y allá en España conoce a otro de sus grandes amores, como es la princesa Paca. Sí, Paca. También esa es otra historia. Es una historia bellísima. Es una que historia después hermosa. Vamos a hablar de ella.
En otra oportunidad. Sí, pero pues falleció Rafaela Contreras. Y hay una cosa interesante, el matrimonio se efectuó 2 veces. Primero se efectuó por lo civil, Ajá. y luego se efectúa la ceremonia religiosa que se realiza en Guatemala, donde el padrino de bodas es Aquileo Echeverría. Eso es una historia muy, muy bonita. Muy linda. ¿Verdad? Porque también nos habla de la cercanía de ese círculo literario de Rubén Darío, de la época, de los escritores centroamericanos. Sí. Obviamente Rubén Darío es un escritor sobresaliente, es un grande entre los grandes. Por algo, en no pocas ciudades de América Latina hay una calle o hay un monumento Rubén Darío. Y bueno, es algo muy, muy importante, ¿verdad? Pero aquí no podemos hablar de Rubén Darío sin hablar de Rafaela Contreras. Está enterrada en El Salvador, en el cementerio de Ciudadanos Notables, bueno, en el cementerio general de El Salvador, de San Salvador, en la sección de Ciudadanos Notables, una sección dedicada para personas que se les considera notables. Allí se encuentra enterrada Rafaela Contreras Cañas. Dos cosas, una rectificación. Álvaro Contreras, su papá, Ajá. era hondureño. Hondureño. Sí. Y su hijo nace el 12 de noviembre de 1891, Rubén Darío Contreras, quien será el único sobreviviente de los hijos de Darío. Uh-huh. Qué lindo, ¿eh? Sí, de hecho, tengo entendido que un descendiente de él vive actualmente en Guanacaste. Okay. Y él en cierta forma ha buscado un poco reivindicar tanto la memoria de su ascendencia, Ajá. ¿verdad? Como también la memoria de Rafaela Contreras. Claro. Que pues es un proceso difícil. Hay que tomar en cuenta que los registros de esa época no son sencillos. Sí, no, son Las pocos. distancias son amplias, los caminos no son los mejores. Sí. Y entonces esto produce que mucha información esté dispersa. Sí, es muy triste porque Rafaela incluso muere de un derrame cerebral. Sí, bueno, hay muchas, Faustino, hay Ajá. muchas teorías. Se dice que muere en una mesa de operaciones. Ajá. A causa de una hemorragia, pero que ella no muere por la hemorragia, sino que muere por un exceso de cloroformo. Okay. Estamos hablando que era cuando se estaba empezando las cirugías con anestesia. Ajá. Y en ese momento los medios que habían era el cloroformo como tal. Entonces hay una narración por allí que dice que ella falleció por eso. Claro. Pero bueno, indistintamente fallece joven, ¿verdad? Sí, muy fallece joven. Ajá. Eso a Rubén Darío lo marca mucho. Claro. ¿Verdad? Él quiso mucho, amó mucho a Rafaela Contreras. Y bueno, después de eso, él contrae matrimonio con Rosario Murillo, aparentemente en medio de la depresión, en medio de otras situaciones, que tocará comprobarse, pero eso lo marca a él, marca mucho a Rubén. Rolando, Rafaela Contreras publica cuento también. Sí. O sea, no era solo poeta, sino publica su primer cuento, Mira la Oriental o la Mujer de Cristal, los símbolos que configuran el relato. Todavía no se ha dado en los cuentos de Darío, aparecidos hasta la fecha en La Unión, periódico La Unión. Sí, de hecho, y vamos a ver, en algún momento se dice que Rubén Darío expresó que Estela era mejor escritora de lo que él jamás podía haber imaginado ser, ¿verdad? Habría que ver si es tanto la admiración que sentía, si es un comentario hecho a raíz del sentimiento. Y aquí no se trata de decir quién era mejor. Sí. Al fin de cuentas, se trata de rescatar la figura de Estela, de Rafaela Contreras,
como también podríamos rescatar a Yolanda Oriamuno, Sí. como podríamos rescatar a Marisabel Carvajal, a María Luisa González, en el caso de la literatura costarricense femenina, y por qué no también de otras grandes escritoras de América Central, incluso de España. Rolando, hay libros de Rafaela en este momento donde uno pueda ir y buscar y comprar un libro de esta escritora. No. Que yo sepa, como bibliotecólogo, no. Okay. Lo que existe sí es una publicación que está en Biblioteca Nacional, que está en las bibliotecas de los sistemas universitarios públicos de Costa Rica, que es la recopilación que hace don Guillermo Malabasi de los cuentos y los poemas de Rafaela Contreras. Ahora, eso sí está. No sé si habrán ediciones recientes, si no habrán ediciones recientes. Sí habría que entonces preguntar si se puede reeditar. Sería interesante reeditarlos y volverlos a publicar. Y no solamente eso, sino también dar a conocer y hacer el estudio de Rafaela Contreras con el fin de que su memoria no se pierda. No se trata tanto de recuperarla, sino de que esté visible allí. Sí, claro. Mira, tengo un dato de la primera novia de Darío, ¿verdad? Paralelamente, Rosario Emelina Murillo, que hace un momento comentabas, por quien tituló en Chile, Emelina. Pero bueno, eso es de las historias de Rubén. ¿Has sabido vos sobre esto, Rolando? Sí, bueno, Rosario Murillo, como te digo, bisabuela o tatarabuela, puede ser que me equivoque, una generación más o menos, es pues parte de esta familia Murillo, aparentemente una familia de muchos recursos económicos en Nicaragua, ¿verdad? Y bueno, fue la primera novia de Rubén Darío. No concretan, luego Rubén se casa con Rafaela Contreras. Al fallecer Rafaela Contreras, Rubén Darío regresa a Nicaragua, aparentemente sumido en la depresión, y para todos es conocido también su alcoholismo. Y bueno, la historia dice que Rubén Darío se casa o en una situación no voluntaria con Rosario Murillo posteriormente, ¿verdad? Cierto, sí, hay toda una historia ahí. Allí hay toda una historia. Oscura, ¿verdad? Incluso oscura, ¿verdad? Sí. Porque esa señora practicaba incluso la santería, es que es muy interesante. Sí, hay relatos que mencionan que ella practica la santería. Sí. Y bueno, luego Rubén deja Nicaragua, es enviado como corresponsal del periódico La Nación de Argentina a España, y luego es allí donde conoce a Francisca, a la princesa Paca. Pero como te digo, esa es una historia como para otro momento, ¿verdad? Claro. Pero la vamos a tomar. Sí, pero bueno, sí podríamos decir que posiblemente sin Rafaela Contreras no hay princesa Paca. Cierto. Posiblemente cómo hubiera derivado la vida de Rubén Darío, cómo hubiera derivado su escritura, no lo podemos conocer, pero es cierto que la influencia de Rafaela Contreras en él está allí, se siente, ¿verdad? Y bueno, es de estos hechos interesantes, por decirlo de alguna manera, que tiene la historia de la literatura de América Latina. ¿Verdad? Una historia marcada no en pocas veces por la polémica, por la tragedia, pero bueno, eso yo creo que es también la vida del escritor. El libro de Rafaela Contreras, Reverie, consta de 9 cuentos ordenados según la cronología en que fueron escritos y publicados. Se ha seguido este orden con el fin de que el lector o investigador pueda aprovechar y apreciar la evolución y el cambio tanto formal como temático de la autora. Qué lástima, ¿verdad? Que no tengamos en existencia, en librerías,
Sí, los bueno, libros de esta dama. hay que tomar en cuenta una cosa. Si nos apegamos al apartado legal, ya sus obras posiblemente son de dominio público. Sí, sí, Por lo cierto. tanto, poder reeditarlos, ya sea de forma física o de forma electrónica, digital, no debería tener mayor impedimento que la voluntad de hacerlo, Ok, ¿verdad? Porque ya es un asunto entonces de que si consideramos de que en Costa Rica tienen que pasar 70 años desde la muerte del autor o la sí, autora de una obra intelectual, sí. esto ya obviamente que se ha cumplido y entonces podríamos pensar de que ya los escritos, los cuentos, los poemas de Rafaela son de dominio público, por lo tanto poder reeditarlos no debería ser, como te digo, un obstáculo. Muy bien, Rolando. Qué interesante ese trabajo que has hecho de investigación sobre Rafaela Contreras. ¿Tenés algo más que contarnos de Rafaela? Pues sí, yo llego al conocimiento de Rafaela Contreras en una conversación con un amigo, con el señor Álvaro Solís Vincenzi, nieto de don Moisés Vincenzi, y nos entra la curiosidad de investigar sobre Rubén Darío principalmente. Y nos damos cuenta de la existencia de Rafaela, es decir, para mí era desconocido su propia existencia. Y esto me hace preguntarnos cuántas otras letras hay perdidas en el tiempo de la literatura universal, en el caso de la literatura costarricense y en el caso de la literatura femenina. Eh, Tenemos una crisis de lectores, tenemos una crisis de lectura y necesitamos esto, rescatar a estos personajes porque se los debemos a ellos y se los debemos a nuestras generaciones actuales. Y necesitamos acercar más al escritor con el lector, a la escritora, al escritor, a la lectora, al lector, al niño, al adolescente, a las personas adultas, a cualquier persona. Y yo creo que hacer este tipo de espacios, este tipo de ejercicios, son muy importantes. No se trata, y aquí lo digo como bibliotecólogo, no se trata si un libro es bueno o es malo, se trata de que todo libro merece ser leído. Ok, Hay muchos libros interesantes, ok. dijo Humberto Eco, que nunca han sido leídos. Hay libros maravillosos que nunca han sido leídos, decía Humberto Eco. Y entonces, y esa frase me resuena ahora con Rafaela Contreras. Claro, claro. No podemos negar la grandeza de Rubén Darío. Y si pensamos que Rubén Darío como tal admiraba la escritura de Rafaela Contreras, podemos preguntarnos de qué nos estamos perdiendo. Y yo creo que es el momento de dejarnos de perder estas cosas. Muy bien. Rolando Herrera Burgos, bibliotecólogo, investigador, porque te has dado la tarea a investigar a Rafaela Contreras, entre otros. Muchas gracias de parte de Café Besania Mucho gusto. y esperamos tenerte pronto con la paca. Tenemos que hablar de la princesa Paca Sí, y tenemos que hablar también de otras grandes sí, por favor. letras. Creo que ya es el momento de que pensemos, de hablar no solamente en Costa Rica, sino en América Latina. Este año, de manera pues, trágica, se cumplen 50 años del golpe militar en Chile, del golpe cívico-militar en Chile, que costó 3.000 vidas desaparecidos y fallecidos. Y eso influye también mucho en la letra latinoamericana. E influye en la cultura de Costa Rica y de muchos países con la llegada de muchos intelectuales chilenos, escritores chilenos, gente de la música, gente del teatro. Yo creo que en algún momento también vale la pena Claro, recuperar eso y abrir ese espacio porque no se puede dejar pasar este momento. Son 50 años, pero así como recordamos otros hechos que no queremos que vuelvan a suceder, ok. creo que tenemos que tener esa sensibilidad.
No, tenés las puertas abiertas Muchas gracias. y desde ahora nos comprometemos, Café Besania, con vos a darle una seguidilla de programas sobre el tema. ¿Te parece, Rolando? Sí, y de hecho te planteo el siguiente tema, que es la editorial Kimantú Ok, de Chile. ok. Y no te cuento más para no hacerte De spoilers. acuerdo. No, y para no hacer la boca agua. Exactamente. Muchas gracias, Rolando Herrera. Un placer y que estén todas y todos muy bien y feliz año 2023. Muchas gracias.